תחנות פיקוד הדרום, כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. נילחם במקצועיות ובעוצמה לאור ערכי צה"ל עליהם חונכנו, ובראשם הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. אנו נילחם בסמטאות, נילחם במנהרות, נילחם היכן שצריך, ונכה את האויב המתועב מולו אנו עומדים. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. כאן קודקוד, נו למשימותיכם, הכו באויב, סוף. El 25 de mayo de 2023, partiendo desde puntos clave de su frontera al norte y al este de la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel iniciaron una incursión terrestre contra múltiples objetivos de Hamás, avanzando tanto con infantería como con vehículos blindados. Hasta ese día, esta fue la mayor operación dentro del territorio palestino realizada por el ejército israelí, al menos desde los ataques del 7 de octubre. Empleando tanques blindados ligeros e incluso algunas excavadoras blindadas, esta operación, denominada incursión selectiva por los mandos militares de Israel, tuvo como objetivo la destrucción de decenas de posiciones de Hamás, así como la localización y eliminación o captura de todo personal militante que las ocupara. Esta acción se llevó a cabo como preparación para las siguientes fases del combate. De acuerdo con un comunicado militar israelí, el número 2 del brazo político de Hamás, Al-Aru, respondió asegurando que Israel sufriría una derrota sin precedentes y que, si el enemigo llegara a entrar por tierra, habría una nueva gloriosa página para el pueblo palestino, que no descansaría hasta ver al invasor destruido a través de emboscadas, ataques sorpresa y todas las maniobras preparadas para recibir a las fuerzas israelíes en las zonas urbanas de la Franja de Gaza. Sin embargo, aunque todos los elementos militares de Israel que participaron en dicha incursión se retiraron de regreso a su territorio una vez concluida su misión, esta no fue más que el principio del masivo ataque terrestre que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, prometió que realizaría contra Hamás en Gaza llegado el momento adecuado. Así pues, dicho y hecho, en la madrugada del lunes 30 de octubre de 2023, intensos ataques aéreos y de artillería por parte de las Fuerzas Armadas israelíes sacudieron la Franja de Gaza durante un buen rato, tanto al oeste de la ciudad de Gaza como directamente sobre las ciudades de Beit Anun y Al-Miraka. Todo ello sirvió como preludio a una nueva y vastamente más significativa invasión por tierra, apoyada por el mayor número de tanques de guerra y blindados ligeros de Israel que han entrado a Gaza desde el comienzo de la guerra. Las tropas de Israel se adentraron en la franja, tanto en la costa mediterránea de esta como al sur de la ciudad de Gaza, en lo que se ha denominado como la segunda fase de la operación terrestre anunciada previamente por Netanyahu. Hoy, martes, 31 de octubre, esta operación continúa en curso. De esta manera, con la crisis de la población civil gazatí incrementándose minuto a minuto debido a los diversos cortes de combustible, alimentos, energía eléctrica y agua potable, el ejército de Israel ha confirmado la destrucción en los últimos días de más de 600 instalaciones ocupadas por Hamás. Entre estas se encontraban centros de mando operacional, puestos de observación y posiciones antitanque. De acuerdo con el mando militar de Israel, decenas de militantes de Hamás han sido capturados o eliminados desde el comienzo de la incursión el 25 de octubre, incluyendo a varios que se hallaban atrincherados en una red de túneles subterráneos que parecen ser parte de la enorme red de este tipo de estructuras que se extienden por kilómetros debajo de la ciudad de Gaza. Sin embargo, quizás de manera más significativa y en un aparente esfuerzo por comenzar el aislamiento en tierra de la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes no solo han intensificado sus ataques aéreos al este de dicho centro urbano, sino que además, de acuerdo a testimonios de pobladores de la zona que aún no han sido confirmados por las fuerzas de defensa de Israel,
han iniciado también una gran incursión por tierra desde el sureste de esta ciudad. Grupos de infantería apoyados por tanques y otros blindados supuestamente arribaron a la carretera de Saladin para bloquearla, privando hacia la ciudad del flujo de vehículos en su principal arteria vial. Cabe destacar que dada la extremadamente sensible naturaleza de dicha operación, esta información no ha sido corroborada aún por el mando militar israelí. Aunque los reportes sobre el bloqueo comenzaron a emerger desde el pasado lunes, 30 de octubre, de ser ciertos dichos informes, que además van acompañados de reportes sobre operaciones de blindados israelíes ya directamente en el perímetro de la ciudad de Gaza, esto sin duda podría significar un intento por parte de las fuerzas de Israel de aislar por completo a dicha ciudad por la vía terrestre y así efectivamente dividir en dos a la franja de Gaza. Más aún, varios kilómetros al noroeste de esta zona, en la frontera de Gaza con Israel, varios grupos de blindados de este último país también han avanzado sobre la carretera mediterránea de Al-Rashid, realizando cortes en la zona a las conexiones telefónicas y de Internet, en un esfuerzo por privar al grupo Hamás de comunicaciones críticas en la zona, principalmente al oeste y noroeste de las ciudades de Beit La y Gaza. Así pues, aunque de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estos cortes en Gaza ya habían sido revertidos en su mayoría, durante el lunes 30 se reporta que varios proveedores de estos servicios aún afirman que buena parte del norte de la región permanece incomunicada. A todo esto, el portavoz de las fuerzas militares de Israel, Daniel Ha'ari, declaró en conferencia de prensa el mismo lunes 30 que su ejército estaba avanzando gradualmente en tierra, conforme al plan, pero se negó a confirmar las posiciones de los soldados y los blindados israelíes debido precisamente a la enorme sensibilidad de la operación. Finalmente, en lo que a ataques aéreos se refiere, médicos de los hospitales Al-Shifa y Al-Quds declararon que estos habían impactado cerca de sus edificios, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró que todavía existen unos 117,000 civiles entre pacientes, médicos y familiares refugiados en hospitales del norte de la Franja de Gaza, zona en la que el mando militar de Israel ha llamado a una evacuación masiva de la población palestina para evitar daños colaterales. La extensión de las actuales operaciones militares de Israel es tal que incluso la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza y en frontera con Egipto, ha sido objetivo de varios ataques de la fuerza israelí. El resultado de esta incursión terrestre, donde Hamás goza de la ventaja del defensor y de su vasta red de túneles subterráneos, solo el tiempo lo dirá. Si el vídeo te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes de Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros de tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima. La situación en la Franja de Gaza seguía siendo tensa a medida que las operaciones militares de Israel continuaban avanzando. La población civil gazatí se encontraba atrapada en medio del conflicto, sufriendo cortes en el suministro de alimentos, energía eléctrica, agua potable y combustible. Los hospitales estaban abrumados por el flujo constante de heridos y pacientes que necesitaban atención médica. Mientras tanto, el ejército de Israel intensificaba sus esfuerzos para debilitar la infraestructura de Hamás. Más de 600 instalaciones ocupadas por Hamás habían sido destruidas, incluyendo centros de mando operacional, puestos de observación y posiciones antitanque. El conflicto se había vuelto más complicado debido a la red de túneles subterráneos utilizada por Hamás, lo que requería una estrategia cuidadosamente planificada para desmantelar estas estructuras. Los civiles en Gaza estaban atrapados en medio de un conflicto que amenazaba su seguridad y bienestar. A pesar de los llamados de la ONU y organizaciones de derechos humanos para proteger a la población civil, la realidad sobre el terreno era desafiante, y los informes sobre daños colaterales y víctimas civiles se volvían cada vez más preocupantes. La incursión terrestre de Israel había dividido en dos la Franja de Gaza, con la población en una situación precaria. La ciudad de Gaza, en particular, se encontraba aislada por tierra, y la falta de comunicación con el exterior aumentaba la incertidumbre y el temor. Los informes sobre ataques aéreos y cortes de servicios esenciales continuaban siendo una fuente constante de preocupación. La comunidad internacional seguía observando de cerca la evolución del conflicto, instando a ambas partes a buscar una solución pacífica y a proteger a la población civil. Sin embargo,
La complejidad de la situación y las tensiones en aumento hacían que el camino hacia la paz pareciera cada vez más difícil. El futuro de la Franja de Gaza seguía siendo incierto, y la población civil soportaba las consecuencias devastadoras de un conflicto que parecía lejos de llegar a su fin. La esperanza de una resolución pacífica seguía viva, pero el camino hacia esa meta era largo y lleno de desafíos.